Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen con la canción When I Got You. Esta canción salió hace unos días ya, pero yo estaba esperando el estreno en la página, en el canal de Dimash, pero todavía no sale. Y bueno, yo la verdad quiero saber qué nos cuenta el príncipe kazajo. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite When I Got You. Allá vamos. ¡Wow! ¡Qué Dimash! Ya empezó comportamientos y un tono de blues tan sensual que no me la creo. ¡Por Dios, Dimash! ¡Cuánta sensualidad! Me encanta. Vamos a ver cómo se mueve en este género. No lo había escuchado así, tan sensual. Lleva muchos años buscando la libertad, nos dice. ¿Nos está contando algo de él? ¿Será una historia propia? ¿Será una historia de terceros? Veremos. Él se siente encadenado, pero no derrotado. Y fíjese cómo hace los pasajes, ¿no? Que va de voz de belting a voz de cabeza. Como si nada, a él igual no le cuesta nada, ya lo sabemos, que va por las octavas saltando como si fuera un muñequito que va de octava en octava, se mueve tranquilo y divino y va, obviamente, de su voz belting a cabeza. Pasó recién, hizo un flip. Divino, divino. Esta vez quiero pelear, luchar cada momento. ¿Cómo no? No está solito, papi, ¿eh? Hay coro femenino. Vamos a ver si está por ahí. O es coro pregrabado. A veces se lleva una base pregrabada con voces pregrabadas que por ahí no pueden estar ahí las chicas del coro. Y se pone. Vamos a ver si están. Él se siente solo por momentos. Vamos a ver si es algo que nos cuenta de él. Quiere recuperar su vida. ¡Oh! ¡Wow! Como que cuando siente que están tiempos malos, la mujer o el amor de su vida recupera su vida, lo saca de esos tiempos encadenados, ¿no? El amor lo saca de esos tiempos que él siente que está perdiendo el control de su vida. El amor, baby, le dice a la mujer o a la persona con quien está compartiendo su vida. ¡Qué lindo! Es una canción de amor muy sensual a quien se la dedica y wow, debe estar así. Una maravilla, muy sexy, muy en una posición que yo no lo había visto tantas veces puesto en esta postura y la está llevando muy, muy bien, muy lindo y muy bien plantado. Y aparte, una maravilla las transiciones que está haciendo, que no se escuchan tan bien, pero unas transiciones que hace medio trabalenguosas, porque veo que está cantando muy rápido, muchas palabras a la vez, y a su vez está cambiando las notas rápidamente en melismas, muy, muy, muy rápido, que obviamente los melismas son muy rápidos porque no se debe distinguir la nota, ¿no? Uno no debe saber en qué nota está, pero cambia las palabras también. Es dificilísimo. Obviamente que él cada vez sube más alta la vara y cada vez se pone desafíos más fuertes y está en un género en el cual no nos tienes acostumbrados a escucharlo, así que es una maravilla. ¡Qué plantado que está! Tengo un ángel aquí. Mixta. ¿Ven?
Haces todo que todo valga la pena. ¡Wow! ¡Ay! Te hace trompita con la boquita, corazón. Las chicas no están. Uy, acá hay dos voces. Bueno, dos cosas. No sé qué. Hombre entre hombres. Y eso lo hizo con su voz súper grave. O sea, no súper grave, pero bueno, usó graves y rotos. Porque está hablando de hombres, cosas recias. Y él siempre utiliza su lenguaje, todo lo que dice, al servicio de la voz. Entonces, cosas de hombre, macho recio, como diríamos, lo pone al servicio de su voz. Entonces usó el grave para eso, para nombrar al hombre recio. Y a su vez se escucha una segunda voz, que no hay dos Dimashes, o sea que el coro de chicas está grabado, y el segundo Dimash en graves más graves, en una octava más baja, haciendo tonos más oscuros, más graves aún de lo que él está cantando y dándole al blues más tono de blues aún. ¡Ah! Si no lo llegan a distinguir, pónganse esto. Acá no. Acá ya dejo. Hay pedacitos. Eres mi pedacito de cielo. Ven que ahí ya subió el tono. Estaba en tus brazos toda la noche. Ay, qué lindo, papi. A veces duele. El lenguaje corporal, cómo él mueve su pierna, cómo él está bailando. Él está interpretando con su lenguaje corporal. El movimiento tiene que ver. Hay personas que no pueden, no encuentran el pulso. Si bien cantan perfecto, no encuentran el pulso de la música como para poder moverse y cantar a la vez y poder hacer lo que está haciendo él. Hay hermosos cantantes que no pueden moverse en el pulso de la música, al tiempo de la música. No pueden hacerlo. Él está haciendo todo perfecto y me encanta. Muy sensual. ¿Ven? Todos con los tiempos. ¡Ay! Nos regaló un estacatito y esto tiene que tener un sentido. Bueno, ustedes me entendieron. Es como un golpeo, como un golpe. Algo. Eres mi puerta al cielo. Ahí está golpeando la puerta del cielo. Un golpecito al cielo. No, tiene tanto sentido todo. Cuando uno une lo que canta Dimash, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Están los agudos porque habla de ella. Y es un estacato porque es un golpecito al cielo. Ay, lo amo. Melismas espectaculares. Mi amor o mi bebé. Todo eso ahí sí fue solo un melisma que decía así, ¿no? Igualito. Pero es una sola letra o dos. Pero no es como en el otro que eran varias palabras. Esto es solo un melisma. Muy difícil. Hay que escucharlo bien porque se escucha mal. Conocerte es lo más maravilloso que me ha pasado. Esto es lo que digo. Ay, ¿cuántas palabras dijo? ¿Cuántas palabras dijo? Y pasó de voz mixta a voz de belting. En una especie de trabalenguas en inglés cuando no es su lengua natal. ¡Wow! Dimash, por favor. ¿Cuánto más vas a alzar la vara? ¡Ay, la trompeta! ¿Ven toda esta cuestión postural? Ahí hay una coreografía ensayada, una caminata ensayada. Ahora hago esto, después hago lo otro. Ahora apunto al público. Ahora en este golpe
miro, giro determinadas cosas, apunto. Más lo que él improvise, ¿no? Ay, Dios mío. Para ser honesto, a veces duele cuando me siento solo. No bromeo cuando te tengo. Recupero mi vida. ¡Ah! Fue un agudo. Y lo corto cuando quiso. Es así. Es Dimash. Da un agudo de cabeza. Venía con la cabeza haciendo movimientos coreográficos al ritmo de la música. Y de pronto él canta como quiere. Y afinadísimo. Afinadísimo. Jamás va a desafinar una nota. Es una maravilla, Dimash. Eres la puerta del cielo. Por eso estaba en agudos. Melismas espectaculares. Mi amor. ¡Ay, muestra el hombro! ¡Ay! ¡Ay, está mostrando el hombro! ¿Qué le pasa? Dios mío, cómo está enamorado. ¡Qué linda! ¿Ves la cantidad de palabras que dice? Es impresionante cómo hace para no confundirse. Atrás se ve la orquesta, ¿eh? Para los que piensan que por ahí puede ser una pista o algo. No, hay orquesta en vivo. Oh, lo que no se ve en las coristas. Así que igual hay una base pregrabada porque le escuché cantando al mismo. ¡Ay, qué final! ¡Wow! Una maravilla de más, me encantó. ¡Ay, ay! Las chicas quedaron así, pagate. Y tu señora desde casa, sí, ay, sí, me la cantó a mí. Me la cantó a mí. ¡Qué lindo! Una maravilla, mis respetos. Mi saludo, es maravilloso, es maravilloso. La verdad que tiene un talento para todo lo que hace, todos los géneros, hasta ahora, todos los géneros que ha incursionado los hace de manera magistral. Hay algunos que son más ornamentados, otros menos, pero todos tienen el estilo que merecen, son maravillosos. Felicitamos a Dimash porque siempre es una muestra de talento y de interpretación, porque lo más importante es que llegue al alma de las personas y fíjense que todo lo que cantó nos llegó. ¿Por qué? Por el modo en que lo cantó y cómo contó la historia, que es lo más importante. Si te gustó la reacción, acordate de suscribirte, tuki en suscripción al lado en campanita. Avísame por favor si Dimash, igual yo estoy suscripta con campanita, así que me va a salir. Pero bueno, por las dudas avísenme, porque tengo muchos que estoy suscripta, entonces por las dudas, cuando salgan estas canciones oficiales en el canal de él, porque a mí me gusta hacerlas oficiales, pero bueno, no podía seguir esperando. Y bueno, un beso enorme, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.